¿sí? Construyendo una cultura de equidad. Creo que el nombre ya te dice mucho. Sin embargo, te invito a que estés atento, a que puedas disfrutar, que puedas compartir y que realmente puedas reflexionar todo lo que tú tienes que hacer o podrías hacer dentro de tu organización, dentro de tu trabajo, como persona, para favorecer todas estas palabras que se escuchan bien bonitas y que creo que tenemos bastantes años persiguiéndolas y sin embargo como que caemos en los mismos, yo no le llamaría errores, pero sí retrocedemos y no acabamos de avanzar realmente en tener culturas de equidad en todos los sentidos. Sí, pues sean todos bienvenidos. Ya me presentaron, yo tenía aquí también mi diapositiva de presentación, pero digo, Fabián y Gaby, qué bonita la presentación, se las voy a robar para que mis próximos cursos, pues ahí también la tengan. Y saludo a todos los que están conectados, veo algunas personas que pues ya somos amigos, ¿verdad? No desde la infancia, pero sí tiempo atrás. Muchas gracias, Caro, por estar aquí y todas las personas que están también el día de hoy pues les agradezco bastante y créanme que esta hora y media que vamos a estar compartiendo va a ser de muchísimo aprendizaje para cada uno de nosotros. Sí, pues bueno, ya les decía quién soy y pues más allá de lo que soy o mis credenciales, creo que te tengo que decir que soy una apasionada total, pero así que al 100% de la formación del capital humano. Sí, vengo de empresas muy importantes de giro alimenticio. Yo soy de acá del Estado de México, de la ciudad de Toluca, una de las principales marcas dentro de, pues acá de la ciudad de Toluca, y creo que dentro de la República Mexicana es la Moderna. Quien no ha comido una sopa de la Moderna, y es una escuela para mí en donde todo eso que te voy a estar compartiendo, tuve la oportunidad de ya implementarlo ya hace algún tiempo, ya voy para 2 décadas precisamente de ir adquiriendo experiencia en este camino. Sin embargo, es algo que me ha quedado y creo que cualquier empresa lo puede hacer. Entonces, vengo de ese giro, vengo también de una coalición que se hace, o más bien una asociación que se hace con Grupo Bimbo, y pues bueno, creo que el nombre también te dice mucho. Empresas altamente productivas y plenamente humanas, como lo es el logo y lo que nos marcan como personas cuando estamos dentro de ellas. ¿Sí? Y pues bueno, me gustaría iniciar con esta frase que nos dice Stephen Covey: la fuerza radica en las diferencias. Imagínate si no fuéramos diferentes, qué horror, ¿verdad? Una igual a mí, no, 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 qué miedo me daría. Más bien la fuerza, y cada una de las fuerzas que tú tengas dentro de tu organización, pues tiene que estar en esta diferencia y no en la similitud. No busquemos a personas iguales, a empresas iguales, sí, a socios iguales, a directores iguales, sino más bien diferentes, que realmente nos hagan crecer como personas y que hagan crecer el negocio pues como debe de ser. Sí, al final me parece que va a ser el tiempo para preguntas, dudas y, bueno, dudas y respuestas más bien, todas aquellas preguntas, pero fíjate que a mí me gusta interaccionar bastante. Entonces, si tú quieres ir escribiendo algo que te gustaría aportar dentro del chat, ya lo tengo aquí abierto, pues para que vayamos haciendo de este espacio algo en el que podamos compartir y sea un aprendizaje de manera bidireccional. ¿Sí? Y pues bueno, pues vamos a darle con todo. Y yo te tengo una primera pregunta. Sí, de hecho ya la tienes en la pantalla. Me gustaría que lo reflexionaras probablemente unos segundos y que dijeras, y lo puedes escribir en el chat adelante, pero checa, ¿en alguna ocasión o más ocasiones te has sentido en un estado de desigualdad o discriminado? Y ya comienza Norma y dice, sí, caray, Caro, dice, pues sí, ¿quién no, verdad, Caro? También, ¿qué dicen los demás? ¿Ustedes han sentido en desigualdad o discriminados? Sí, ¿verdad? Y bueno, hasta ahorita no he leído un no, todos me están comentando que sí. Y Jessy, hola, buenas tardes. Naye, buenas tardes. Y me dicen, pues sí, sí me he sentido. Entonces, imagínate, me llama la atención que hay muchas mujeres dentro del foro y eso está súper padre. Ojalá que también haya hombres y que también se atrevan a decir porque esto se da. Sí, claro que nos hemos sentido discriminados. Por ahí dicen los dichos que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, ¿verdad? Y en este caso veo aquí que son mujeres las que me están contestando porque igual, sí, la peor enemiga de una mujer puede ser otra mujer.
Sí, entonces todos creo que en alguna ocasión hemos estado en esos ámbitos en los cuales nos hemos sentido en desigualdad o nos hemos sentido discriminados. ¿Sí? Si alguien no, realmente lo felicito porque entonces vive en una cultura que le está favoreciendo. Y checa la siguiente pregunta. ¿Sí? Nos hemos sentido, yo creo que en diferentes ambientes sociales. Sí, ¿quién no ha ido tal vez a un centro comercial y de repente te voltean a ver así como que tú qué onda? ¿No? O en algunas situaciones que pues hasta te hacen el feo, como decimos, pues en general la cultura mexicana. Pero ¿qué sucede cuando esa discriminación es dentro de los ambientes laborales? Caray, donde pasamos exactamente, ahora te juzgan como te ven. En un ambiente laboral pasamos, dice la Ley Federal del Trabajo, deben de ser 48 horas, 6 días a la semana. Si hacemos la división nos quedaría de 8 horas, pero realmente no, en ocasiones estamos más horas y muchas veces nos han discriminado o hemos estado en ambientes en donde la desigualdad predomina. Así es, dice Caro, en una empresa donde ella estaba, pues no podía llegar más alto de organigrama por ser mujer. Así es. Mira, y te cuento algo rapidísimo, una anécdota que me pasó a mí de hace algunos añitos. Ahorita está presente una universidad y pues bueno, creo que también en esos espacios, porque al final del día son laborales, se puede presentar, sí, ya voy a entrevista porque quería ser docente de esa universidad, una de las universidades más famosas de México. ¿Y qué sucede? No, me dice la coordinadora del área. Fui, obviamente, soy psicóloga y pues fui para postularme a dar clases dentro de psicología. Sí, ya había dejado de trabajar como tal dentro de la empresa o dentro de las empresas, estaba en ese momento terminando mi posgrado y mi entrevista y todo bien padre y demás, ¿no? Pero me dice la coordinadora de esa área, ¿sabes qué? Me gustó mucho tu perfil, pero no es lo que buscamos. Dije, ok, no, no necesariamente no tienes por qué agradar a todos. Esa parte me queda clara. Pero cuando ella me da su explicación de ¿por qué no soy lo que ellos buscan? Sí me fui para atrás y dije, o sea, jamás creo que ellos van a llegar a ser proveedores de mi educación o de la educación académica de alguno de mis hijos porque su cultura pues no va. Me dice, ¿y sabes por qué? Porque nosotros buscamos gente más joven. Dije, ¿qué? Y gente que no traiga tanta experiencia. Y tú traes mucha experiencia laboral y pues bueno, ya no estás tan joven. Obviamente me hizo sentir, lejos de que no estaba joven, pues, digo, tenía alrededor de que 34 años. Ella me dijo que ya estaba grande para poder estar dentro de un ambiente laboral, que en este caso era estudiantil. ¿Sí? Y además que mi experiencia era demasiada que no cubría sus expectativas. Sí, por eso te digo, o sea, me fui para atrás y dije, no, ni al caso que yo venga aquí a estudiar algo y créeme que me encanta estar aprendiendo siempre, pero con esa universidad siempre trato de no, nada, cero. ¿Por qué? Porque tiene una cultura mala. Imagínate todo lo que le están entonces reflejando y todo el ejemplo que le están dando a las personas que están formando. ¿Sí? Y algo bien importante, o sea, que además son personas que tú vas a tener en un futuro dentro de tus filas, ¿sí? Probablemente eso pasó dentro de mi área. Dicen, pues bueno, en otras áreas, pues no tanto, ¿no? Bueno, le pasó a una chica que iba también a entrevista de otra carrera y a mí en esos momentos, las dos coincidimos en ese comentario que nos dijeron que no, pero imagínate realmente todo aquello que están transmitiendo. Creo que no es nada favorable, no solamente para ti como persona, sino más bien para ellos como instituciones, porque dicen las palabras, realmente pues son duras, son fuertes, pero el ejemplo arrasa en su totalidad. ¿Sí? Dice María Graciela, puedes pedir un buen salario, así es, pero quieren gente sin experiencia para pagar lo mínimo. Sí, y vienen muchos temas, creo que esto se presta para realmente hacer una reflexión de muchos temas que se pueden presentar sin realmente observar los daños colaterales que todo esto trae. Sí, no sé si pueda dar uso de la palabra ahorita, me indica Fabián y Gaby, tenía alguien con la manita levantada.
Si ustedes me indican, yo adelante, yo gustosa de que puedan compartir, si no, al final los dejamos. Y dicen, algunas fábricas hay de, a fuerza necesitan experiencia, la contraparte, ¿no? Y si no la tienes, pues no te contratan, así es, o sea, pasa absolutamente de todo. Y déjame decirte, María Graciela y Aida y Elizabeth, que al final del día son culturas. Sí, por eso el tema que les traigo el día de hoy y también por lo mismo quise iniciar con estas dos preguntas. ¿Sí? Fíjate cuál es mi objetivo. Sí, el día de hoy venimos a aprender algo interesante. ¿Y por qué interesante? Porque quiero que al final de este curso taller, tú estés reflexionando y estés analizando sobre la importancia que tienen para las organizaciones que tú puedas implementar programas que promuevan la equidad y que puedan eliminar toda práctica adversa. Si de repente pues dicen, pues es que ya nosotros realmente sí la promovemos. Híjole, todavía tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Sí? Porque tenemos que construir ambientes laborales favorables. Muchos se quejan de rotación, muchos se quejan de ausentismo, muchos se quejan de accidentabilidad, muchos se quejan que ahora la STPS anda sobre de ti y tantos temas. Muchos dicen, oye, enséñame a hacer salario emocional. Digo, espérate, no, mucho tiene que ver con temas que precisamente lo tienes que aterrizar a prácticas en donde tú puedas construir ambientes laborales donde la persona por un peso no se te vaya a la empresa de enfrente. Sí, yo creo que eso sucede en Uruapan, nos sucede mucho acá en Toluca, le sucede mucho a clientes que están en otras entidades. Sí, Caro, que está el día de hoy, también le sucede bastante con sus clientes en Ciudad de México. Y a todos realmente eso nos pasa cuando la gente no está feliz. Muchas veces te dicen, es que me voy por cosas personales. No es cierto. La mayor parte de las personas que te dicen eso, tú las pudieses haber retenido. En ocasiones, y esta parte sí es cierta, en ocasiones el salario no lo es todo. Un ambiente laboral que en donde realmente sea favorable tanto para la persona como para ti como patrón, dueño, empresario o otra figura que tengas en esos momentos, realmente sí te va a ayudar a que puedas crear ese compromiso que todos anhelamos. ¿Sí? Entonces, al término de esto, haz una reflexión y piensa, ¿qué más puedo yo implementar? Sí, algo que no te dije, de repente soy medio disruptiva y se voy en contra de ciertas condiciones, pero dentro de estas condiciones, pues fíjate que, te digo, esta es una práctica real que he llevado a cabo y hemos tenido excelentes resultados, ¿sí? Y pues bueno, algunos antecedentes para que tú te vayas empapando y para que vayas viendo por qué es tan importante, ¿sí? La OI dice que dentro de sus objetivos en la agenda para el 2030, o sea, todavía nos falta un chorrón al tiempo, pues bueno, ya ahorita con pandemia ya perdimos prácticamente 2 años, muchos dicen eso. Establece, y no es la OIT, me equivoqué, es la 1, mire, te estoy diciendo hasta mal. Establece que, lo que pasa es que no quiero cerrar aquí mi chat porque los estoy leyendo, que una de las prioridades precisamente es la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Sí? Y ustedes ya lo comentaban, pues de repente sí me siento en desigualdad porque si yo quiero subir de puesto, pues necesito ser hombre, ¿verdad? ¿Y qué hago? ¿Me opero? ¿Me cambio el nombre? ¿O qué hago? Sí, justo cuando fue el 8 de marzo, el Grupo Expansión saca su publicación de las 100 mujeres más poderosas dentro de México en el área empresarial. Y algunas de ellas comentaban el difícil camino que han recorrido ya realmente para llegar a pues ese nivel. Obviamente ahorita no vamos a hablar de temas emocionales y sabemos que eso también trae contigo pues ciertas consecuencias, sí, o ese no es el tema. Sin embargo, aquí lo interesante es que regularmente tú ves o es tu experiencia que para llegar a cierto nivel realmente te cuesta mucho. Si un hombre, con todo el respeto, digo, para los hombres que hoy en día nos acompañan, se pueden ver favorecidos por su género. Si un hombre pica una piedra, en ocasiones a las mujeres nos toca picar 2, 3, 4 incluso. ¿Sí? Ellos no tienen la culpa, nosotros tampoco tenemos la culpa, nadie aquí es culpable más que una simple cultura.
¿sí? Al menos las culturas latinoamericanas todavía estamos inmersas en este tipo de situaciones donde la igualdad entre hombres y mujeres, pues realmente falta mucho que hacer, ¿sí? Otro dato que te traigo dentro de esta reflexión, bueno, precisamente es la parte, pues, de lo académico, ¿sí? Porque, ¿qué sucede? Fíjate que con CONACYT, dentro de los que hacen posgrados con este sistema de ciencia y tecnología, pues comentan dentro de esos estudios que de cada 10 investigadores de alto nivel, 2 son mujeres y 8 hombres, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nuevamente vivimos una desigualdad. Algo aquí es muy interesante. Fíjate que dentro de los servicios que ofrecemos nosotros como consultoría, precisamente es la parte de educación continua. Y vemos a muchas mujeres deseosas de seguir aprendiendo. ¿Y por qué? Porque saben que están en un camino en donde no les va a ser fácil llegar a algo realmente favorable para ellas. A diferencia de los hombres, esto sí yo lo puedo ver directamente en la práctica, son más mujeres las que hoy en día están buscando cursos, actualización, programas que les ayuden a sumar sus habilidades, tanto cuestiones blandas o las humanas, como los temas en los que esto el día de ayer y el día de hoy, muchos temas de soft skills, las habilidades blandas, pero también las habilidades duras, todo lo técnico. Sí, regularmente, fíjate que los hombres no es que no lo consideren, pero le toman menos importancia. ¿Sí? Dice Carla, es desafortunada que la mujer por su género tenga que sacrificar más el ámbito personal y emocional, que es otro detalle, ¿no? Que precisamente viene aquí en esta lámina. Araceli dice, lo vemos ahorita con esos talleres, la cantidad de la que acabo de cerrar y es la poca cantidad de oyentes. Es claro, o sea, aparte otro tema que yo creo que sí debe de ser de bastante interés. Y sabes que Araceli, también de los empresarios, porque te digo, o sea, son costos muy altos los que pues reflejan condiciones en las que pues hay rotación, ¿no? Simplemente que una persona se te vaya no es nada barato. Sí, no sé si ustedes hayan hecho ejercicios o los que están aquí inmersos en las empresas o dentro de RH, pero que una persona se te vaya es un costo muy alto y mucho tiene que ver con temas de cultura, ¿sí? ¿Qué pasa con la educación? ¿Por qué las mujeres regularmente no pueden terminar la escuela? Sí, la mayor parte, pues lo que comenta Carla, actividades y cuidados en el hogar. Mientras que un 17% de hombres dejan la escuela por esa razón, existe un 83% de mujeres. O sea, imagínate, la mayor parte, y fíjate que dentro de igual la experiencia, dentro de la práctica totalmente como docente, sí es cierto, hay muchas personas que les dicen, sabes que tienes que ir a tu casa. Incluso terminando la universidad, muchas veces les dicen, ¿y para qué vas a trabajar? O sea, ya estudiaste, hasta ahí. Ahora vas y atiendes una casa. Entonces, nuevamente es como regresar. Mientras que una mujer lo deja por una situación de maternidad o una unión, un hombre, perdón, el 83%, los hombres solamente el 17%. Y checa aquí la falta de recursos económicos. Dentro de la cultura mexicana siempre, y bueno, antes, sobre todo cuando eran más hijos, pues siempre decían, pues bueno, vamos a ahorrar para que el hijo vaya y estudie, ¿no? Termine una secundaria, termine una prepa, termine una universidad. Sí, pero tú que eres mujer, pues bueno, a ti mejor no ahorramos, a ti mejor te educamos, te enseñamos a ser una mujer de casa para que venga alguien y te lo pueda dar. Sí, creo que no han cambiado mucho las condiciones, digo, no he encontrado tantas, tampoco, que es algo que nos hace falta mucho también en México, estar actualizando ciertas investigaciones como esto que hace CONACYT para saber realmente ese desequilibrio. Sí, muchas veces las oportunidades que nos dan en casa es lo que nos llegan a truncar, no sé si por ahí vaya tu comentario, Nayeli, pero sí tiene que ver con esto. ¿Sí? En lo laboral, estamos totalmente en una desigualdad. Sí, te digo eso para que tú vayas comprendiendo y haciendo un análisis. Hay muchos estudios que dicen que un hombre puede ganar entre un 10, perdón, una mujer puede ganar entre un 10 y un 30% menos que los hombres realizando las mismas tareas.
¿sí? Y dentro de la política, solo el 22% de las parlamentarias en el mundo son mujeres. Y solo en las elecciones eran requisito que predominaran las mujeres, dice Liliana. Claro, es una cultura que tiene que comenzar a fortalecerse, ¿sí? Habría que ver realmente cómo quedaron, porque también seguimos viendo dentro de la película política, aquí el dato que yo te traigo es que solamente el 22% de las parlamentarias del mundo son mujeres. Habrá que ver cómo quedó integrado, por ejemplo, ahora que fueron elecciones dentro de México, pues esa Cámara de Diputados, ¿no? Vamos a ver qué cantidad de mujeres y qué cantidad de hombres hay. Si hablamos en un tema de equidad de género, ¿sí? Vámonos ahora a la contraparte que es lo privado y también tenemos que analizar, bueno, ¿qué sucede allá? ¿Cuántas realmente pueden ocupar un cargo directivo siendo mujeres? Y más que eso, ¿cuántas realmente tienen la oportunidad de tener salarios o condiciones laborales en la misma magnitud que un hombre? Y es cuando comenzamos con muchos temas, ¿sí? Regularmente los conflictos que pueden existir entre me dedico a trabajar o me dedico a la casa, precisamente es esa falta de equilibrio que en las empresas no encontramos. Dice, en el ámbito político se ha establecido una cuota de género, sin embargo, muchas veces son procesos viciados. Sí, desafortunadamente. Por eso te decía, una cosa son las palabras y las palabras que se escuchan súper bonitas. Sí, la realidad, pues es que es el ejemplo y es al final del día lo que va a predominar. ¿Sí? De los 25 a los 44 años, las mujeres perciben en promedio un 21% menos que los hombres. Personas que, fíjate, checa bien esta edad, porque esta edad ahorita la vamos a volver a revisar. No todo tiene que ver en una brecha hombre y mujer o ese tipo de discriminación. Hay muchos factores, muchos parámetros que nosotros podemos traer a la mente si queremos realmente analizar esa desigualdad. Poco a poco me voy a ir acercando un poquito más a esta parte de lo laboral, porque al final del día es el tema que a ti te interesa. Sí, es una cultura laboral, son empresas las que deben de estar el día de hoy aquí. ¿Sí? Ok, Margarita, te vamos a extrañar, pero está bien, Margarita. Y fíjate, datos de la OIT, la brecha de género en cada país. ¿Sí? ¿Qué sucede? En la actualidad, la participación de las mujeres, pues solamente el 49%. De los hombres es el 75%, o sea, casi hay 26 puntos de diferencia entre la participación de hombres y mujeres dentro de lo laboral. En México, sí, pues está claro, esos son muy actuales, son 2020, y con pandemia habrá que ver, o sea, realmente qué pasó. Sí, sigue existiendo mucha fuerza laboral hombre, más allá de la mujer. Pero te comentaba, esto no es lo único. ¿Qué sucede en cuanto a la marginación? ¿Sí? En México. Se hace una encuesta en donde la mayor parte, bueno, no la mayor parte, el 20.2% de las personas que fueron entrevistadas de 18 y más años, a personas que ya pueden estar laborando, sí ha sentido cierta discriminación, ¿sí? Y pues mucho tiene que ver con la forma de vestir o el propio arreglo personal. Cuando yo te comentaba esta parte de la revista Expansión, fíjate que muchos comentaban en una red social que se llama LinkedIn, que decían, es el Mexican White, porque la mayor parte de las personas que estaban ahí, pues eran de tez blanca. Y ahí comenzaban un tema bastante interesante e incluso muchos llegaron a decir, es que, ¿qué sucede? Que una persona con tez blanca siempre obtiene mejor respuesta incluso en los trabajos, ¿sí? Comenzaron a hablar de cuestiones de autoestima, comenzaron a hablar de cuestiones incluso de seguridad, incluso de la propia resiliencia,
pero fíjate que hay algo que va a predominar. Yo siempre he creído que todas las personas que estamos al frente de una empresa, ya sea que estemos porque somos parte de RH, ya sea que porque somos los dueños, porque somos los directivos y demás, realmente tenemos un poder, pero de ese poder totalmente fuerte para tomar las decisiones en función de las personas. ¿Sí? Y en ocasiones nosotros mismos vamos creando ese prototipo de quiénes deben de estar. Sí, fíjate que incluso he estado como que analizando con colegas psicólogos y digo, no es el tema, pero incluso habría cuestiones en donde pues todo lo que pasa en la niñez y todo ese baje que tienes de experiencia en cuanto a las relaciones humanas te lleva a esos prototipos que yo te comento. Sí, claro, la pandemia ha agudizado mucho esta brecha, así es, bastante, no ha favorecido, ¿sí? Y pues bueno, dentro de esa red que se llama LinkedIn, porque te digo, ojo, estas brechas no son las únicas. Me he encontrado varias personas, pero varias personas que dicen, yo ya no contrato a los que tengan más de 40 años, ¿sí? Entonces, los que estamos casi ya por el cuarto nivel, pues ni qué esperanzas. Oye, ni siquiera ya te van a contratar. Y hay quien dice, o sea, yo ni siquiera los de 40, yo ya ni los 35. Entonces, pues ya jalo los que están más abajo, ¿sí? Ya no te van a contratar. Y fíjense que les cuento que un día iba a una farmacia y estaba el anuncio de que solicitaban personas y me dice mi hijo muy tierno, oye mamá, aquí tú ya no puedes trabajar. Y le digo, oye, ¿por qué no? Dice, ve, ahí dice que 33 años es la edad máxima y tú ya los pasaste hace mucho tiempo. Dije, ay, qué onda, nomás respeto a la mamá, no porque me vea chiquita, pero fíjate que es algo interesante, o sea, ¿qué se supone? Que entonces si tengo más de cierta edad, yo ya no puedo trabajar. Es algo que dentro de las organizaciones estamos planteando. Eso nadie te lo dijo, ¿eh? Y déjame decirte que yo siempre he creído que a alguien, algún día que no tenía nada que hacer, se le ocurrió decir, pues ahora la edad máxima va a ser tal. Y es en serio lo que está pasando. Yo me encuentro de manera muy frecuente personas que tienen más de un año, muchos fueron por temas de pandemia, sin encontrar empleo y han ido a N cantidad de entrevistas y por su edad no los están contratando. Cuando es gente que tiene mucha experiencia y que la puedes tú realmente aprovechar. Sí, la otra contraparte de la gente más joven sigue sucediendo y entonces tú te quedas pensando, oye, entonces, pues, ¿qué quieren los empleadores? No quieren gente joven porque no tienen experiencia. Ah, pero tampoco quieren gente grande porque tienen mucha experiencia. ¿Sí? O quieren gente joven porque podemos pagar menos. O no quieren gente grande porque piden más. Entonces, todo ese tipo de cosas que fíjate a qué estamos orillando. Si realmente nosotros tenemos que ser conscientes y pensar, si yo sigo con esa cultura, ¿a qué estoy orillando? El tema anterior que yo estaba escuchando era solución de conflictos y en la mañana estuve escuchando uno que es de inteligencia emocional. Y antes, otro tema que tenía que ver también precisamente con eso de la comunicación. Y decía, qué importantes son todas las habilidades blandas. O sea, realmente todas las soft skills, qué importante. Pero fíjate que todos esos temas, entonces, ¿dónde quedan? ¿A dónde hemos orillado a la persona de únicamente lanzarle la bolita y decirle, ¿sabes qué? Es tu responsabilidad seguir actualizándote, entrar en cursos, entrar en estas pláticas. Y la mía como empresa, ¿qué? ¿Dónde quedo? ¿Sí? Hago una encuesta en LinkedIn en donde mi pregunta es esta es mi encuesta. ¿Cuál consideras que puede ser la principal, déjame leerla bien porque tengo chat, causa de limitar los procesos de selección y contratación al talento mayor de 40 años? Esa yo la hice, ¿sí? Con todas las personas que me siguen en esta red social. La mayor parte de las personas que están dentro de esta red social son jóvenes entre alrededor de 25, 45 años. ¿Sí? Y checa, la mayor parte considera que es el choque generacional.
¿sí? Ahorita vamos a ahondar más en esta parte. ¿Cuál es el choque generacional? ¿Por qué decimos? Ni siquiera es la edad, ni siquiera es la experiencia. La otra, porque ahí comentaban cuestiones como que los procesos, porque así los mandaban y demás, pero más del 50% dijo, es un choque generacional. Yo recuerdo que un día estaba en un curso precisamente de una norma famosísima que ustedes conocen, que es la norma 35, y un chico me dice, es que yo ya no contrato a personas mayor de 30 años. Digo, ¿por qué? Pues porque dice mi jefe que no nos llevamos bien. Ah, ok, pues bueno, se dice tu jefe. Digo, oye, ¿cuántos años tienes? Tengo 27. Perfecto. Disfruta tus últimos 3 años en esa empresa, porque vas a llegar a los 30 y no te vas a llevar bien. Cuando yo le comento eso, se va para atrás y dice, no, pero yo no quiero dejar mi trabajo, me gusta mucho. Dije, espérate, tú me estás diciendo que en tu empresa no tiene cabida alguien que tenga más de 30 porque no se llevan bien. Tú vas a llegar a los 30, lo estás etiquetando, lo estás discriminando simplemente por una cuestión de edad. Sí, y sí, Caro, 40 años es viejo. Sí, para muchas personas tener 40 años o más es lo peor que puede pasar. Sí, por eso te digo, checa bien los daños colaterales de esa toma de decisiones que nosotros estamos teniendo dentro de las organizaciones en los procesos que tienen que ver con la gente. ¿Sí? Yo no estoy en contra de que sea una empresa de gente joven o gente de menos edad. Creo que todos somos jóvenes, ¿no? En esta vida, mientras que el corazón esté latiendo fuerte y acá nos sirva bien para seguir pensando, vamos a ser jóvenes. ¿Sí? Pero checa bien hasta dónde nosotros estamos llegando. Y dentro de esta encuesta yo hago otra pregunta. ¿Por qué consideras que se da el choque generacional? A mí explícame, pues, ¿a qué se debe ese choque generacional? En otro curso que imparto me dice otra chica que el jefe también, o sea, el mismo discurso del jefe, que el jefe decía que la gente mayor a ellos eran promedio de 30 también, decía que las personas más grandes son muy conflictivas. Dije, ah, caray, ya me dijo conflictiva. ¿No? Y digo, no, pues espérate, nada, que soy conflictiva. El hecho de que pregunte y que quiera tener una respuesta no quiere decir que es para llegar al conflicto. Sí, pues aquí, ¿qué pasa con eso? Entonces, voy igual a mis encuestas que hago en LinkedIn y digo, oye, ¿por qué consideras que existe ese choque generacional para que tú puedas limitar esa inclusión en procesos de reclutamiento y selección a personas mayores de 40 años? Sí, era obvio. Creo que la respuesta era bastante obvia. Una cultura, una creencia y valores. Que al final del día a ti te da ese sentido de una filosofía organizacional. ¿Sí? Es increíble que nosotros mismos estemos promoviendo eso. Por eso yo te comentaba, cuando tú estás dentro de recursos humanos o dentro de una empresa, si seas el dueño, tienes un poder tremendo en la toma de decisiones. ¿Sí? Si yo te recuerdo, la edad para jubilarse sigue estando a los 60 años por censatía. Edad avanzada, 65 años. Tú ya me estás retirando a alguien que a los 40 años ya no va a tener cabida dentro de una organización. ¿Qué vas a hacer con esa persona durante 25 años? Y más aún, ahorita hay personas con muchísima experiencia porque comenzaron a trabajar jovencitos y lo han ido acumulando, ¿sí? Y podemos tener 20, 30 años de experiencia. Imagínate todo lo que podemos aportar. ¿Cuántos años pueden aportar de experiencia alguien que están imitando que a los 33 o a los 30 ya no pueden trabajar? ¿7? ¿Sí? Y sin olvidar que dentro de la ley del seguro social, los que están con ley de 73-97, pues más bien todavía dentro de la 73, porque 97 es la nueva, pues está súper padre. Pero todos los que estamos con ley 97, agárrense porque pues realmente estamos en otra condición. Dice Carol Julián, en la empresa que trabaja mi mamá ha pasado lo contrario. Claro, también puede ser. Sí, ya les comentaba, es totalmente la situación. Ha contratado a personas de más de 40 y eso pues está bien, pero fíjate, Carla, eso también sigue siendo una
cuestión de desigualdad, ¿sí? Si tú contratas a gente más joven porque no quieres a la gente grande y tú contratas a gente grande porque no quieres a la gente joven, estamos hablando de lo mismo, de una cultura, de una creencia y de unos valores. ¿Qué es lo que pasa? Si simplemente no quieres que se junten, si no quieres que exista ese choque generacional, espérame, entonces, ¿cuándo vamos a comenzar a limar asperezas, a sanar emociones y poder trabajar de una manera totalmente favorable? Ambientes laborales favorables. ¿Sí? Pues vamos a esperar entonces a que pues te toque tu oportunidad, o vamos a esperar entonces a que haya normas que te obliguen, que eso es lo peor de todo, ¿no? Porque cuando hay algo que te obligue, entonces ahí sí dices, ahí sí me tengo que poner las pilas y pago lo que tengan que pagar para que no me multen. No, sí, creo que tenemos, y esta pandemia nos tiene que dar la oportunidad de realmente, sí, de ser disruptivos, claro, pero también de tener ese pensamiento en el cual las emociones realmente no sean las que decidan lo que voy a hacer o lo que no voy a hacer dentro de mi vida y dentro totalmente de una cuestión laboral. Sí, yo ando mucho por las redes, leo mucho lo que comentan, porque hay cosas que aprendes y que se te quedan, que dices, híjole, creo que sí, o creo que no, ¿no? O sea, está dentro de todo. Pero alguien decía, ¿por qué recursos humanos no puede ser estratégico? O no solamente recursos humanos, en varias áreas de las organizaciones, ¿por qué no pueden ser estratégicas? Precisamente porque creo que lo que nos hace falta es ser estratégico. Realmente comprender que una estrategia no puede seguir una línea siempre. Sí, te funciona hoy, pero mañana quién sabe. Sí, que tenemos que tener diferentes líneas a seguir, ¿sí? Una de las skills o una de las competencias que tenemos que desarrollar es la flexibilidad, la adaptación, bueno, adaptación, la misma creatividad. Entonces, Carla, con lo que tú comentas, es lo mismo, nada más que de otro nombre, ¿sí? Estamos cayendo en el mismo error de cultura, creencias y valores. Sí, por eso lo importante que es construir culturas realmente que hablen de equidad, y aquí vamos a comenzar ya a entrar a hablar un poquito más de, pues, cómo podemos hacerle en esas culturas de equidad. Y checa, primero tenemos que comprender que no es lo mismo igualdad a equidad. La igualdad es ese factor en el que tú tienes los mismos derechos, las mismas responsabilidades y las mismas oportunidades. Sí, todos los mexicanos dentro de la Carta Magna tenemos igualdad, porque todos tenemos los mismos derechos. Sí, que bueno, no los llevemos a cabo es otro tema, como ya lo comentaban hace ratito, sí, con ese tema de la política. Pero todos, hombres y mujeres, sí, no sé si recuerdan a aquellos que estábamos pues ya un poquito más creciditos y que decía Fox, las niñas y los niños, los hombres y las mujeres, y esa parte de la igualdad, ¿sale? Pero fíjate, equidad no es lo mismo que igualdad. La equidad es un componente ético. ¿Sí? Un componente ético, ¿para qué? Para asegurar totalmente una cultura, para asegurar una igualdad real. No se vale nada más decir, sí lo voy a hacer, sin poner el ejemplo. Cuando tú ya no pones el ejemplo, entonces te quedas en esa parte de decirlo y en esa parte de igualdad. Es ahí donde muchos hemos estado y donde recaemos, ¿no? Pues sí, tienes la misma oportunidad, pero, pues sí, pero demuéstramelo, o sea, no nada más me lo digas, sí, demuéstramelo. Lo que yo propongo el día de hoy es que tú también te vayas a una equidad, no solamente a una igualdad, ¿sí? Entonces, ahora, ya que conoces cuál es la diferencia entre igualdad y equidad, lo que nosotros tenemos que construir precisamente es ese componente ético. Sí, no vamos a hablar de filosofía o cuestiones totalmente de un análisis totalmente arduo ni nada, sino simplemente cuestiones que todos tenemos al alcance de nuestras manos, todos y las organizaciones. ¿Sí? Y espero que pues lo puedas hacer antes incluso que se vuelva algo obligatorio, ¿sí? Como las propias normas, ¿sí?
Te voy a compartir un video que a mí en lo personal me agrada mucho y en otro foro, Caro, si te acuerdas, ya lo compartí. Y fíjate, precisamente hablábamos el día sábado. ¿En qué momento las personas realmente, las personas adultas vamos creciendo y nos vamos olvidando de lo que hemos aprendido de niños? Este video tiene que ver con niños. ¿Sí? ¿En qué momento caemos, no? Como que sí nos ganan otras cuestiones, más allá de lo que hemos aprendido. ¿Sí? Entonces te voy a poner este video, si ya lo viste, disfrútalo nuevamente y si no, vuélvelo a disfrutar. Dame un segundo, te voy a compartir mi pantalla. Este es un experimento social que se hace en Noruega, si no mal recuerdo, por ahí del año pasado, por noviembre del año pasado. Nada más déjame aquí activar el sonido de mi computadora y disfrútalo. Jeg heter Selma. Og jeg heter Martin. Jeg heter Ask. Jeg heter Victoria. Jeg heter Lars. Og jeg heter Felicia. Nå har jeg en liten jobb til dere. Jeg tenkte at dere skulle putte de blå ballene i den ene vasen og de rosa i den andre. Okay. Skal vi ta rosa i den og blå i den da? Nei. Omvendt. Blå i denne. Men nå skal dere få belønningen deres. Oi. Hva er dette for noe? Hva er dette for noe? Ok, og nå kan dere åpne øynene. Oi. Hva? Jeg fikk litt mer. Molly, grunnen til at du har fått mindre enn Thomas, det er faktisk fordi du er jente. Det er kjemperart. Det er ikke bra. Det er skikkelig urettferdig. Hva tenker du, Felicia? Jeg jobbet helt likt, og så får vi ikke det samme. Vi var like flinke, og vi burde få like mye. Hvorfor det? Fordi ellers så blir det urettferdig. Det er liksom ikke forskjell på jente og gutt, da. Jeg tenker at det er feil. Hvorfor er det feil? Jenter er ikke mindre verdt enn gutter. Det har ikke noe å si hvis man er gutt eller jente. Sånn, jeg tror det er like mye nå. Nei. Nå har vi like mye. Nå har vi like mye. Ok, pues bueno, te comentaba algo, déjame quitar el video para que aquí no se vicie el sonido. Y te comentaba, algo pasa con nosotros los adultos que en un momento corrompemos toda esa parte de, pues realmente querer buscar una equidad, ¿no? Como lo hacen los niños. Esos experimentos sociales realmente son maravillosos. Fíjate que yo siempre he creído también otra cosa. Las empresas tienen que ser ejemplo de la sociedad. ¿Sí? ¿Y por qué tienen que ser ejemplo de la sociedad? Hay personas que no les gusta esta idea y dicen, no es cierto, o sea, no te metas con algo que no. Digo, sí. ¿Y por qué? Yo vivo, tienen su casa ustedes, en una calle principal y regularmente yo veo a varios trabajadores, varios colaboradores de X y Y empresa que pasa su autobús por ellos para llevarlos a sus centros de trabajo, ¿sí? Y portan su uniforme, portan su chamarrita y todo. Regularmente los días sábados o los días domingos que no son laborales para ellos, siguen portando con mucho orgullo su chamarra, ¿sí? Y hay muchos niños que los ven o sus hijos y dicen, es que yo quiero trabajar donde trabaja mi papá, ¿sí? O sea, imagínate realmente qué impacto está teniendo la organización para tu familia o para tu sociedad.
Sí hay muchas cuestiones de programas sociales donde varias empresas participan, ¿sí? Y lo comentan. Ah, pues qué padre, ¿no? Yo quiero trabajar ahí. Sí, yo quiero ser como mi papá y quiero trabajar ahí o quiero estar dentro de esa empresa. Cuando estamos en procesos de reclutamiento, de hecho, a mí ya no me gusta llamarles reclutamiento, sino atracción. Eso es lo que tiene que lograr. Que las 100 personas que antes yo me tardaba en reclutar, ahora vengan por sí solas en el atraer. Y todo ese tipo de ejemplos y todo ese tipo de dispositivos que a continuación vamos a ver, te ayudan incluso para eso. ¿Sí? Checa lo importante que es una organización entonces. Sea el fin que sea o tenga el fin que tenga, toda organización tiene un reflejo para una persona y para una sociedad completamente. ¿Sí? Primer paso para construir una equidad de género. ¿Y por qué yo te hablaba de la casa? Checa algo bien interesante, ¿por qué tu trabajo es una casa al final del día? Porque tú tienes unos buenos cimientos, ¿sí? Y esos buenos cimientos se deben de, pues, estar bien plantados para, o sea, como acá, ¿no? Que en el centro de la República, o los que estamos más cercanos a Ciudad de México, o al sur, que llegan los temblores y que no la tiren. Cuando tú tienes algo bien plantado, se tiene que llamar misión. Checa qué misión tienes en la vida y qué misión tienes en la empresa, ¿sí? Y si todavía no está bien cimentada y pasa el lobo y le sopla, como la historia del lobo feroz, es que algo está fallando ahí, ¿sí? Un techo, hoy en temporada de lluvias, que son bienvenidas porque el año pasado tuvimos mucha sequía, un techo que pueda incluso expandirse hasta donde tú quieras, tiene que ser la visión. La visión va a ser tan corta o tan amplia como así tú lo puedas definir. Si tú quieres tener una casa de una sola planta, tu visión quedó hasta ahí. Pero hay quien no tiene una casa o una planta, hay quien tiene totalmente una fortaleza. Sí, quien tiene algo que ha ido creciendo poco a poco porque lo ha visto. Sí, y desde aquí pues, nosotros podemos comenzar a construir una cultura de equidad. Acuérdate, la equidad tiene que ver con ese componente ético. Y va a haber dos pilares que nos van a fortalecer y que nos van a llenar, nos van a inyectar de aquellas situaciones que, bueno, nos van a ayudar más bien a resolver aquellas situaciones que se nos vayan presentando conforme vayamos avanzando, incluso en las organizaciones. Las empresas que en la actualidad no continúan, porque pandemia realmente llegó y les pegó duro y con todo, tuvo que ver mucho con esta parte de una cultura. Tal vez no de equidad, pero en general de una cultura. Sí, porque no tenían esta parte totalmente establecida, de dónde agarrarse y de decir, pues bueno, aquí podemos salir adelante con esto y con esto y con esto. Sí, hay empresas que ustedes saben, y creo que en Uruapan también pasó, tuvieron que cerrar. ¿Sí? Los principios y los valores es algo que nos favorecen. En la plática que yo escuchaba hace ratito, que era acerca de conflicto, mencionaba el ponente que una persona robó a la empresa y que la empresa la quería demandar, entonces él ayudó a resolver ese conflicto para que no la demandara. O sea, lo primero que se me vino a la mente en esos momentos, yo no cuestiono la actividad del instructor, más bien que fíjate que dentro de esa formación ética que pueda tener, sí, en una ocasión me decía una colaboradora, es que solamente me llevé 3 paquetes. Dije, ¿sabes qué? No fue la cantidad, simplemente fue la acción. Así hubiera sido la mitad, sí, simplemente fue la acción. Es decir, imagina todo lo que puede realmente crearse con esta parte de principio, valores, la visión, la misión y algo interesante. Cuando tú construyes una cultura tienes que ser ejemplo. Si tú no eres ejemplo, entonces estamos en serios problemas porque algo que nos gusta mucho a los mexicanos es ser pantalla. ¿Sí? ¿Qué es ser pantalla? Únicamente tenerlo porque es una cuestión obligatoria. Como lo está pasando hoy con la famosa norma 35. Es que me está obligando y es que me van a llegar multas y no sé qué tanto. Oye, ni siquiera comienzan a inspeccionar. Sí, o sea, ni siquiera te preocupes tal vez. Más bien, ocúpate en que realmente lo puedas llevar a cabo. Construye realmente una cultura.
El inicio de esta cultura tiene que ver precisamente con esta construcción de la filosofía. ¿Quiénes intervienen aquí? Desde la cabeza hasta los pies. Pero ¿quién da ejemplo? El ejemplo, la cabeza, aquellos que están a cargo de, ¿sí? ¿Cuáles serían entonces las metas para construir una cultura de equidad? Las primeras metas son ideológicas. Y alguien decía, es que es increíble que en ese tema que es interesante, a mí la verdad también me hace interesante, creo que aquí debe haber dueños, debe haber empresarios, debe haber jefes de recursos humanos y demás, pero fíjate que estamos en una situación de ideología. Sí, si no me va a dar porque así lo pensamos, no lo hago. Sí, sí, pues no me importa, o sea, ¿eso qué será? Equidad, de seguro van a hablar de hombre, mujer, sí, las condiciones transexuales y demás. Y si habláramos, ¿qué? O sea, espérate, así, ¿cómo quieres ser un agente de cambio? Y después, realmente tener un liderazgo audaz e incluyente. Hoy en día ya no necesitamos líderes solamente, sino personas que realmente arrasen con el ejemplo. Sí, el día jueves voy a dar una plática de salud mental a X empresa. Se enoja el director de Latinoamérica porque por cuestiones técnicas comenzamos, él estaba conectado, comenzamos unos minutos más tarde. Enfrente de todos los que estaban ahí, regañó a la doctora de salud ocupacional, nos regañó a nosotros y demás. Y dije, ¿qué onda con este hombre? Sí, necesita terapias, en el buen plan y con todo el respeto. ¿Sabes qué fue lo peor de todo? Que fue una labor social. Ni siquiera hubo un presupuesto para esas pláticas que con todo gusto fuimos a dar varias personas a esa empresa. Y es una empresa grande en el sentido de la marca. Sí, digo, espérame, ese no es un liderazgo. O sea, ¿dónde está su figura realmente de autoridad? Sí, ojo, autoridad no es lo mismo que autoritario. Estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Entonces, una de las primeras metas para construir una cultura de equidad tiene que ver con el cambio de chip, ¿sí? Romper paradigmas. Incluso si puede ser disruptivo, está bien, ¿sí? Ser realmente agentes de cambio. Y no solamente que el nombre lo diga dentro de una organización o los que estamos en RH. Ah, pues es que somos los agentes de cambio. Sí, dime qué has hecho realmente para ser un agente de cambio. Sí, mucho tiene que ver con capacitación y mucho tiene que ver con sensibilización. Y es aquí donde realmente yo aplaudo a todas las personas que han estado conectadas, las más de 300 personas en los otros foros. Sí, buscan ser agentes de cambio. Estructura. Si tú construyes una cultura de equidad, pero no la llevas a cabo como debe de ser, porque no hay procedimientos, ni realmente dispositivos, ni acciones que generen que esto funcione, simplemente no va a funcionar. ¿Sí? Tienes que tener realmente esa estructura que te ayude a, seas nuevamente, como te comento, este ejemplo. El día que a un gerente se le castigó porque insultó a un chico becario, lo aplaudimos y todos los demás comprendieron que lo íbamos a hacer en serio. Y nos dijo, pero si yo soy el gerente, ¿y qué? Yo soy la de recursos humanos. Bueno, no, tampoco le dije así, ¿verdad? La pensé en otras palabras más bonitas. Pero ese día todos los demás comprendieron que no estábamos jugando y que realmente le estábamos apostando a algo que nos convirtiera en una empresa totalmente humana. ¿Sí? Reducción de brechas, empoderamiento de entornos. En ocasiones es complicado que nos puedan aumentar el sueldo y ahorita pues en estas épocas pues creo que es un poco más complicado, pero hay muchas maneras de realmente reducir esas brechas. Sí, tener primero una igualdad, mismas oportunidades, para después realmente tener una equidad, no solamente hombres y mujeres, sino que realmente dentro de esos dispositivos incluso se puedan ver acciones en las que todos tengamos la misma oportunidad de capacitación, un tabulador salarial, bueno, lo que siempre nos hemos quejado, ¿verdad, Caro? Que existan descriptivos de puestos. O sea, son cosas que realmente ni siquiera son así como que ajenas al actuar o ajenas a estas actividades o tareas, como le quieras llamar, que deben de tener cualquier organización, cualquier empresa. Sí, algo tan básico que en ocasiones pues ni siquiera, sí, eso nos vaya ayudando a que estas brechas
cada vez se vayan haciendo más pequeñas. Y entonces, dentro de algunos años, la revista Expansión no solamente muestre las 100 mujeres por el 8 de marzo, sino que siempre haya personas, mujeres y hombres compartiendo espacios, sí, que no nos veamos diferentes, sino nos veamos pues como finalmente somos seres humanos, ¿sí? Entonces, estas son las 3 metas para implementar una cultura de calidad, perdón, de equidad, que tienen que tener, que tienen que suceder para que realmente lo puedan lograr. ¿Sí? Algunos dispositivos, hay muchos dispositivos. Es que en serio que esperamos a que sea obligatorio para que nosotros hagamos algo. Fíjate que cuando salió la norma 35, había muchas cosas que eran obligatorias desde hace mucho tiempo. ¿Qué sucede? Que, a ver, ahora sí, lo ponemos un ley oficial de la federación, decimos que todos lo deben de cumplir y a ver si no lo cumplen. O sea, todo lo que tuvo que hacer, y yo creo que en varias situaciones eso siempre ha prevalecido. Hasta que no nos obligan, realmente nosotros no hacemos caso. Hay varios acuerdos y políticas de la OIT, ahí están los sistemas de empresas socialmente responsables. Creo que aquí va a haber charlas de empresas socialmente responsables, entonces entren, realmente es algo que favorece a su organización. Hay programas de certificación en Latinoamérica de sistemas de gestión de género, de esta gestión de equidad, de género. Ya se estuvo trabajando un modelo que duró muchísimos años en la equidad de género, por igualdad, que es un programa en la actualidad del gobierno mexicano. El propio artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, un trato digno, un trato decente, un trato de respeto a todas las personas que trabajan. ¿Sí? Y de manera específica te voy a hablar un poco acerca de la norma mexicana 025. Yo creo que esa norma, no sé si tú la conozcas, si has tenido la oportunidad de, si alguien ya la implementó, pero creo que esa norma nos da mucho sentido realmente de lo que es esta parte de equidad, ¿sí? De una cultura de equidad. Fíjate que esta norma, pues ya tiene tiempo, o sea, realmente no es nueva. La lleva, el control está bajo la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, aquí como lo ves en el 2015, pero fíjate que desde el 2009 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ya la tenía. De hecho, antes del 2009 ya había varios dispositivos. Sí, después ya pasó a ser una norma que depende de otra secretaría, sin embargo, esa ya tiene muchos años de existir. Lo triste de esto es que al principio muchas empresas se certificaban. En la actualidad, si se certifican 4 o 5 cada año, son muchas. ¿Cuántas empresas hay en México? ¡Wow! Millones. Sí, o sea, no, y empresas de todo tipo, porque todo tipo de empresa, negocio, ya sea pública o privada, de orden social, lo puede hacer. ¿Y qué es lo que ve esta norma? Te certifica las prácticas que tú tengas acerca de esta igualdad laboral y no discriminación. ¿Sí? Esto para realmente favorecer una prevención social, para favorecer un clima laboral, una accesibilidad, la parte ergonómica y la parte de libertad sindical. Temas que a todo patrón le debe de realmente importar en estos momentos. ¿Sí? Imagínate si tú ya eres una empresa sustentable, todo lo que puedes hacer teniendo ese tipo de dispositivos, pues obviamente creces más. Sí, yo te decía, la rotación te cuesta millones, o sea, no es solamente se fueron 2 personas, o sea, es tiempo que tardas en contratar otra vez a esas 2 personas, es EPP, es capacitación, son todas las semanas que ya estuvo, son cuestiones sociales o de carga social, o sea, no solamente es de que se me fue, 100,000 personas que se vayan de una empresa realmente son gastos, ¿sí? Tú me podrás decir, es que también las normas son gastos. Sí, sí, definitivamente también son gastos. Sí, a diferencia de los gastos que se dan por cuestiones que tú no puedes controlar o que no quieres controlar, creo que vale la pena más invertir en esto. ¿Sí? ¿Y qué más nos tiene esta norma? Esta norma también, pues, establece requisitos y fíjate de qué para centros de trabajo públicos, privados, sociales, de cualquier tamaño, que realmente quieran gestionar procesos de recursos humanos. Ojo, todas las personas que están aquí y que son de recursos humanos deben de conocerla. Si no la conocen, anótenla, chéquenla,
porque es algo que deberían de tener, no solamente las grandes empresas. Creo otra cosa, que la gran empresa o las grandes empresas no son aquellas que están dentro del listado de las 55 que invierten en la bolsa de valores o aquellas que son las grandes marcas, sino las grandes empresas son las que realmente tienen culturas en donde, más allá de equidad, realmente tienen ambientes favorables en todos los sentidos. Sí, y seguramente tienen todos estos dispositivos. Entonces, si tú eres una persona que eres dueña de alguna organización, de una empresa, de un negocio, o estás dentro desde la parte estratégica, esto lo debes de conocer. Sí, ¿qué más? Dentro de procesos que promuevan la igualdad laboral y la no discriminación y que también favorezcan el desarrollo integral de los trabajadores, ¿sí? De manera general, hombres y mujeres. Sí, estamos enfrentándonos a una situación cruda. Ya te comenté qué edad nos están colocando para trabajar y estás joven o estás más grande. ¿Qué estamos esperando? Alguien te comentaba, si no me quieres contratar, entonces tú me vas a dar la pensión a los 30 años. Estamos hablando de cosas que incluso te parezcan chuscas, pero si no nos ponemos las pilas, no dudo que en un futuro igual tengamos que estar pagando una carga fiscal por todo esto que las mismas organizaciones están creando en estos momentos. ¿Sí? ¿Qué más trae la norma? Su finalidad es fijar bases para el reconocimiento público de esos centros de trabajo y que realmente puedan demostrar que cumplen con esos procesos y prácticas. Pero ojo, que no sea solamente una cuestión de pantalla. Es triste ver que un centro de trabajo diga que es un espacio incluyente y realmente no lo sea, que solamente sea pantalla, porque mucho de esto favorece incluso para ganar licitaciones, lo sabemos, para obtener contratos, lo sabemos, ¿sí? Para realmente estar en redes de empresas que puedan estar comercializando producto o puedan estar comprando tu servicio y muchísimas cuestiones de intercambio de, en este caso, de bienes. Sí, lo sabemos, pero no solamente sirve para hacer pantalla, realmente sirve para poder en cierto momento, incluso como yo te decía, tener una casa bien, ¿sí? Y bueno, los ejes principales de esta norma es incorporar la perspectiva de género y no discriminación desde temas de reclutamiento, movilidad, capacitación, buscar una igualdad salarial, ¿sí? En serio que me gustaría que se volviera obligatoria y no es porque pero es que la única manera de que desafortunadamente comprendemos o entendemos muchos de los que están dentro de las empresas y bueno, que lo malo aquí es que dicen, bueno, ¿y ahora cómo me puedo librar de eso? Cultura, al final del día cultura. Esta es una cultura que está bajo tu alcance y que la puedes realmente tener, solamente aquí es que tienes que tomar una decisión. ¿Qué otra cuestión es un eje? Implementar acciones para prevenir y atender la violencia laboral. El grado de violencia laboral es extremo. Si realmente es extremo. La norma 35 realmente no lo es todo para prevenirla. Si nos falta mucha tarea que hacer, pero es extremo. Si una chica tenía que atender una situación el día sábado con mi equipo de trabajo, me escribe 5 minutos antes. Mi jefe no me dejó ir porque dice, como ya me voy de incapacidad, tengo que ir el sábado a trabajar para que yo pueda pagar mis horas. O sea, yo estoy adelantando mis horas de una incapacidad a la cual tengo derecho. Dije, ¿es en serio? Pues, ¿en qué lugar estás? Pues sí, es en serio. No voy a ir porque tengo que pagar las horas que ya voy a comenzar a faltar ahora que me vaya de incapacidad por maternidad. Dije, agárrate, porque entonces, ¿qué te espera cuando tú ya regreses a trabajar? ¿Sí? Entonces, cuestiones de violencia, creo que todos hemos vivido de igual dentro del ámbito laboral. ¿Sí? Y el tercer eje, acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal. México es el país que más trabaja. Sí, es el país que las 48 horas para muchos son pocas y queremos trabajar más y más y más. Entonces, muchos datos de la movilidad y todas esas situaciones que incluso estamos viendo ahora con pandemia, pues también no son gratis. Sí, algo está pasando.
el mismo home office fue un espejismo y lo platicábamos, ¿no? Porque cuando inició pandemia, la mayor parte de las empresas querían tener, y de todo tipo, grandes, chiquitas, medianas y de todo tipo, querían tener una cultura como la occidental, en donde trabajaban sistemas híbridos o desde casa, ¿sí? O iban y se turnaban. México no funcionó. INEGI dice que solamente el 3% de las empresas siguen en home office, todas las demás regresaron. Algunas por una situación personal, porque dicen, yo prefiero estar en el trabajo que en mi casa, y otra porque dicen los jefes, si yo no te veo que estás aquí en tu computadora, aunque estés así, no estés haciendo nada, siento que no trabajas. Una cuestión totalmente de cultura. Y todo esto, ¿a qué nos está llevando? Sí, ya ni siquiera nos va a dar tiempo de realmente disfrutar una pensión, porque primero, pues tenemos hasta los 65 años. Sí, segundo, pues imagínate esa edad, ¿qué vas a hacer? Sí, realmente ya con todo tu cuerpo, pues ya la factura va a estar cara, totalmente te va a salir algo caro. Sí, entonces también esta parte la puede ver la norma. Sí, y algo interesante, que esta norma está desarrollada de tal manera que sea progresiva y que tú puedas tener mejora continua. Sí, muchos de ustedes no dudo que trabajen bajo cuestiones de mejora continua y pues bueno, este es uno de ellos al final del día. Sí, algunas de las tareas que tienes que hacer para que pues esto se logre, yo creo que una de las más importantes es sensibilizar. Si tú al día de hoy has llegado hasta aquí, ve el día de mañana y coméntale a tu jefe, coméntale al dueño, pregúntate tú, oye, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿realmente estamos favoreciendo esas culturas de equidad? O sea, ¿realmente qué podemos hacer? Hay que plantear. Sí, dicen que el mundo estamos llenos de locos, ¿verdad? Y los demás dicen que somos psicólogos. Entonces, pues imagínate, ¿no? Tú planteas, sé creativo y demás, pero sí tienes que sensibilizar mucho en general. Eso se trata también de mucha sensibilización. Trabajar mucho con la comunicación, que es algo que también está totalmente quebrantado, ¿sí? En cualquier tipo de sistema, ¿no? Cualquier tipo de situación de laboral, si a esa nos referimos. Sí, integrar sistemas en donde realmente pues se lleven a cabo esta gestión de la calidad, sobre todo las políticas de diversidad, bueno, identificar sus retos, que es otra, tener políticas también, ojo, el hecho de que tengas políticas no simplemente es algo que a ti te vaya a ocasionar alguna situación de que pues ya no te, como tal, ya no te den oportunidades a más bien, tener políticas te ayuda mucho a favorecer a culturas, ¿sí? Brindar mayor seguridad y protección al personal. Cuando cambian el esquema de su contratación, ahora que se da este cambio en cuanto a la diferencia del trabajo, pues muchas personas decían, bueno, ¿y ahora cómo le voy a hacer, no? Para, pues, contrarrestar todo esto, porque pues yo no pienso contratar al personal que no necesariamente es especializado por mi propia cuenta. O sea, imagínate, ¿no? Prefieres realmente tener otros gastos por no realmente comprender que no todo el sistema está en tu contra de cierta manera. ¿Sí? Y pues bueno, ¿qué ganan? Bastante, bastante. Sí, eso como te comento, ya lo he probado, ya lo hemos hecho, no solamente en una empresa, en varias empresas, y hemos tenido resultados realmente favorables. Rotación mínima, accidentabilidad mínima, mucho compromiso y demás. Realmente ya ni siquiera tenía que anunciar, por ejemplo, para atraer, como te comentaba, la gente solita quiere estar en tu empresa porque quiere vivir esa emoción. Es cuando realmente te tatúas el nombre de la empresa, sí, en el corazón, sí, dices, oye, es que yo quiero estar ahí porque realmente son buenos climas, porque realmente me van a fortalecer, porque realmente tengo oportunidad, porque realmente es una imagen de la empresa para el exterior. Y eso ayuda a subir obviamente los puntos. Pregúntate por qué Grupo Bimbo está dentro de las empresas no solamente más grandes de México, sino de todo, pues el mundo ya tiene muchas plantas, sí, y pues la misma Moderna, ¿no? También una empresa que ha crecido demasiado, mucho trabajo, ha sido de mucho trabajo, y bueno, algunas otras empresas, ¿no? Que también creo que aquí hay personas que puedan tener ese ejemplo, pero ha sido de mucho trabajo y mucha cuestión de cultura, ¿sí? En donde la persona realmente es contemplada como persona.
¿sí? Y pues bueno, ya estamos en la parte final para que, por si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, me gustaría cerrar con esta frase de Charlotte Bush, es una activista en pro pues de los derechos pues, de hombres y mujeres, pero es muy interesante lo que dice. La violencia racial, de género, sexual y otras formas de discriminación y violencia no puede ser eliminado sin cambiar la cultura. Tenemos un gran reto, ¿sí? Como personas, como empresarios, como estudiantes, como profesionistas, ¿sí? Como colaboradores, según la etiqueta que te quieras dar el día de hoy, tenemos un gran reto. Es saca el chip que tienes y vamos por otra cultura. Piensa que las veces que tú te has sentido discriminado o en una situación de desigualdad, ¿cuánto de eso lo has favorecido también tú? Sí, o sea, piensa en eso y creo que vamos a tener muchas respuestas. Sí, no me queda más que agradecerte por permitirme estar el día de hoy, esta tarde, utilizando tu tiempo, utilizando tu espacio y pues bueno, de esta manera virtual. Te dejo aquí mis contactos. Sí, Adriana González de E&I Capacitación y Consultoría. Estoy en redes sociales, tenemos ahí varios temas importantes que te ayudan pues a favorecer ese talento que tienes. Está mi número telefónico, está mi correo, cómo nos encuentras en Facebook, en Instagram y pues bueno, andamos por todas las redes sociales también.